Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien, doctora? Bueno, estamos pocos todavía, pero vamos a iniciar ya la clase. ¿O es que tienen alguna clase otros? ¿Cuál es el...? ¿Ustedes saben por qué estamos tan pocos? No sé, doctora, capaz los compañeros están ingresando aún. Les voy a escribir en el grupo. Ok, porque yo sé que algunos tienen clase, por eso digo. Bueno, voy a empezar ya la clase, porque si no, no voy a poder terminar todo lo que tengo que desarrollar el día de hoy. ¿Me escuchan bien?
¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se le te escucha. escucho súper bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Hoy dos son los temas que tenemos que desarrollar: absceso pulmonar y bronquiectasias. Bueno. Bueno, ¿qué es el absceso pulmonar? Tenemos que tener el concepto, es muy importante. El absceso pulmonar, entonces, es una infección necrosante del pulmón. Y quiero que miren la imagen izquierda inferior. Como bien dice acá, es una infección necrosante del pulmón. ¿Y por qué se caracteriza? Porque hay una lesión cavitaria, es decir, hay una cavidad, como ustedes están viendo acá. Y no es una cavidad vacía, sino hay una cavidad donde hay pus, esto que está representado en este color aquí. Cuando nosotros lo vemos en la radiografía de esta manera. Entonces vemos en el pulmón, en este caso, una lesión cavitaria o compatible con una cavidad. Y en el que acá vemos un nivel hidroaéreo, y esta parte que vemos radiodensa corresponde al pus. ¿Cuál es la etiología del absceso pulmonar? Bueno, pueden ser por aspiración de secreciones bucales. Puede ser porque exista una obstrucción endobronquial. Entonces ustedes se imaginan el bronquio que está obstruido. La otra posibilidad por la que puede generarse un absceso es por siembra hematógena de los pulmones. Esto es lo menos frecuente, pero también está descrita en la bibliografía. De entre estas tres etiologías, la más frecuente causa de abscesos pulmonares es la aspiración de secreciones de la boca. Bueno, la mayoría, ya que estamos hablando de que lo más frecuente es la aspiración de secreciones bucales, hay que saber que la mayoría de los abscesos pulmonares aparecen después de la aspiración de secreciones bucales, pero no es cualquier secreción bucal, porque si no, todos tendríamos absceso, ¿verdad? Sino en aquellos pacientes que tienen gingivitis o mala higiene bucal. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta boca que están viendo, aparte de estos dientes, ¿están viendo bien? Sí, doctora, se ve. Bueno, entonces ustedes ven que acá, ¿qué es lo que hay? Esto es una gingivitis, hay inflamación, hay eritema, esto está edematizado. Ustedes ven estas mucosas yugales están edematizadas, están eritematosas, y ustedes ven estas placas que hay en las raíces de los dientes. Entonces, ¿qué quiere decir? No somos odontólogos, pero tenemos que mirar la boca de nuestros pacientes, porque estos son los pacientes candidatos justamente a hacer absceso pulmonar. ¿Por qué? Porque nos dice que la aspiración, la broncoaspiración de las secreciones que hay a este nivel y que entran a bronquio, en vez de ir por esófago a estómago, sino toman una vía errada, y el bronquio no está preparado para recibir esto. Entonces, allí puede ocasionar un absceso pulmonar, que ustedes ya saben lo que es un absceso pulmonar. Acabamos de ver que es un absceso pulmonar. Pero, ¿qué más se tiene que agregar aparte de tener estas secreciones, estas alteraciones patológicas de la boca?
son pacientes que además de tener este problema que estamos viendo, tienen otra característica. Son pacientes que pueden o suelen tener alteraciones de la conciencia. ¿Y quiénes son las personas que pueden tener alteraciones de la conciencia? Los que consumen alcohol, ¿verdad? Tanto en forma aguda como en forma crónica, es decir, alcoholismo agudo, alcoholismo crónico, porque puede puede aspirar sus secreciones. Los consumidores de drogas, los que están bajo anestesia, los que consumen sedantes o algún tipo de opiáceo, entonces pueden hacer aspiraciones de estas secreciones bucales, porque hay una mala mecánica, como les dije, lo que aspiran no va a esófago, sino ingresa a vía aérea. ¿Quiénes son otros pacientes que también corren riesgo de hacer broncoaspiración? Los pacientes que tienen edad avanzada, los pacientes con mucha edad, por lo mismo que dijimos, tienen mala mecánica de deglución y de aspiración. Y también todas aquellas personas, independientemente de su edad, que no puedan manejar bien sus secreciones bucales. Y en esto tenemos personas que tengan enfermedad neurológica o alguna consecuencia, una enfermedad neurológica, por ejemplo, aquellos que sufrieron una ACV. Entonces tienen mal manejo de secreciones bucales y corren el riesgo de hacer broncoaspiración si tienen estas características en la boca. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces es muy importante todo este contexto que hay que estar teniendo en cuenta. Nos dijo que otra etiología probable es una persona que tenga obstrucción endobronquial. ¿Y quién es una persona que uno dice dentro del bronquio puede presentar una obstrucción? Aquella persona que esté desarrollando un cáncer endobronquial. Entonces, ese cáncer, que es una tumoración, si nosotros vemos acá, que esto se ve gracias a una fibrobroncoscopía. Entonces, si pensamos, quiero que miren la imagen derecha, ¿verdad? Donde dice árbol bronchial tree. Entonces, ustedes ven, esta es la tráquea, este es el bronquio tronco principal izquierdo, bronquio tronco principal derecho. Entonces se introdujo el fibrobroncoscopio e ingresó a la rama izquierda principal o primaria, y esto es lo que se ve. Esto es izquierdo. Ustedes van a decir, pueden decirme, productora, eso no es derecho. Bueno, lo que pasa es que en este caso, porque es izquierdo, porque el fibrobroncoscopio, la fibrobroncoscopía se le hizo al paciente estando detrás del paciente. No tengo acá. Entonces ingresa el fibrobroncoscopio y esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Y a qué nivel es esto? A este nivel, fíjense. A este nivel, porque acá está la carina. Entonces vemos el ingreso al bronquio derecho y al bronquio izquierdo. Es lo que miramos acá. Bronquio derecho está perfectamente permeable. Sin embargo, en el bronquio izquierdo, ¿qué vemos? Toda esta tumoración vegetante, ¿verdad? Que tiene un aspecto gelatinoso, eritematoso, sangrante, y que está obstruyendo totalmente, entonces, al bronquio principal izquierdo. ¿Notan? Entonces, allí puede desarrollarse un absceso pulmonar. Los pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos también son candidatos a tener absceso pulmonar. Sobre todo, ¿qué tipo de inmunodepresión? Porque las inmunodepresiones hoy en día son muchísimas. Unos son los que tienen HIV, es decir, cuando todavía no tienen la enfermedad, pero tienen ya la condición, ¿verdad?, de ser portadores del virus. Y cuando llegan a etapa SIDA, que es de la enfermedad, porque son pacientes que desarrollan tumores, ¿verdad? Entonces estos son pacientes que también pueden desarrollar tumores a ese nivel por ser HIV-SIDA.
quiénes son también otros pacientes inmunodeprimidos, qué tipo de inmunodepresión también pueden ser candidatos a tener absceso pulmonar, los que tuvieron trasplante o uso de trasplante pulmonar y el uso de fármacos inmunosupresores. Entonces, les predispone muchísimo a hacer absceso pulmonar. Dijimos que la tercera causa, que es poco frecuente, pero existe, tenemos que saber nuevamente, porque si solo aprendiéramos lo que es más frecuente, cuando se nos presenta algo infrecuente, vamos a ser incapaces de diagnosticar, porque ustedes ya saben, no se diagnostica lo que no se piensa, y no se piensa lo que no se conoce. Entonces es muy importante saber que la siembra hematógena de los pulmones también puede desarrollar una embolia, un absceso pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la sangre, no por aspiración, a través de la sangre llega el germen desde otro sitio y ocasiona el absceso. ¿Cuál, por ejemplo, es una manera, una neumonía necrosante, ¿verdad? Que se desarrolla primero es una neumonía. Después la neumonía se necrosa. Ustedes tienen el concepto de lo que es una necrosis. ¿Y cómo puede, de dónde viene el germen? De una tromboembolia supurativa, está llegando por sangre. Puede ser de una endocarditis del lado derecho. Entonces, por sangre llegan los gérmenes de esta endocarditis, se implantan en pulmón, producen neumonía, se necrosa y allí produce el absceso, cuando ya produce una cavidad. Bueno, nosotros vimos allí en la primera imagen que era una cavidad, pero acá hay una característica. Generalmente cuando la siembra es hematógena, se sembraron los gérmenes por vía sanguínea, y como la sangre circula, ¿verdad?, por ambos pulmones, entonces generalmente pueden haber varios abscesos. Se implantan en varias partes en simultáneo. Son abscesos pulmonares múltiples. Y miremos esta radiografía. Quiero que miren bien. Acá ven una imagen anular con... Acá tienen una imagen densa. Si ustedes miran bien, van a ver. Pero luego acá se ve una más pequeña. Hay que aprender a mirar para poder ver, porque hay veces que miramos, pero no vemos. Podemos estar mirando una radiografía y no vemos la lesión. Entonces, aparte de mirar, tenemos que ver, como les dije, si ustedes ven acá, ven una imagen anular, porque es como un anillo, y acá ven un nivel. Hidro, esta es la parte aérea. Pero acá también ven otra. Y acá se esboza otra, pero no le podemos seguir totalmente. Entonces acá hay más de un absceso. Entonces cuando se ve más de uno, ya tenemos que pensar que probablemente la siembra fue hematógena. Si miramos la radiografía lateral o de perfil de esta misma radiografía de tórax en incidencia PA, esta es la lateral, acá ven la columna y ustedes miran acá. Esta imagen con el nivel corresponde a esta. Y si miran más arriba, acá hay otra con el nivel, que esta está superpuesta a esta, corresponde a esta. ¿Notan? Sí, doctora, puede verse. Bueno, esto es muy importante porque ustedes se están dando cuenta que a medida que les hablo del absceso, les estoy mostrando imagen, no solamente hablando de teoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy importante la imagen para el diagnóstico de esta patología. Esto que miran abajo, esta es la tomografía. Lo de arriba vemos radiografía y acá vemos tomografía. Ustedes sabrán ya, porque sé que dieron, como dije la vez pasada, que ustedes ya dieron radiología,
Entonces, ustedes ven, esta es una tomografía, le están mirando al paciente desde los pies, este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Y fíjense, acá ven un absceso, acá ven otro absceso y fíjense qué mucho contenido tiene. Acá ven otro absceso, acá ven uno más pequeño. ¿Notan? Esto es un absceso. No, doctora, un vaso. Esto que estoy mostrando acá, ¿qué es? La aorta probablemente. La tráquea. La tráquea. Ah. La tráquea es. Acuérdense que lo que es negro es aire. Y todo lo que es denso, fíjense, partes blandas, hueso, acá ven vasos sanguíneos, esto que ven así, esto es vaso sanguíneo, y varían los tonos. Bueno, entonces acá ven, estas sí son, como les dije, estos sí son abscesos y ven de distintos tamaños. Esto es la tráquea, para no confundir. Ok. ¿Cuáles son los patógenos más comunes? Sobre todo son, primero ustedes ven esta lista, dicen, pero hay una lista de gérmenes que son capaces de producir un absceso pulmonar. Y ustedes ven, pueden ser aerobios, anaerobios, los hongos, las micobacterias, y entre eso está tuberculosis, los parásitos, los bacilos gram negativos. Es decir, el espectro de gérmenes es amplio. Pero, ¿cuáles son los más frecuentes? Y son los microorganismos anaerobios, las bacterias anaerobias. Eso es lo más frecuente. ¿Y por qué es importante en este caso conocer la frecuencia de estos gérmenes? Y porque si están infectados por estos gérmenes, parte del tratamiento es antibiótico. Y ustedes saben que el antibiótico que se va a utilizar tiene que ser capaz de eliminar los gérmenes. Entonces quiere decir que si lo más frecuente son los anaerobios, hay que utilizar antibióticos contra estos microorganismos anaerobios. Por eso conviene saber la frecuencia, porque pudiéramos estar en un lugar donde no hay laboratorio para que saber cuáles son los gérmenes, pero como sabemos por teoría que los más frecuentes son tales o cuáles, entonces tenemos que decir, vamos a poner tal antibiótico. Esa es la razón por la que hay que saber esto. Es un poco de lógica también. Bueno, pero hay veces que no están solos los anaerobios, sino que junto a los anaerobios también hay aerobios. Se suman, es decir, hay más gérmenes todavía involucrados. Y se suele ver esto. ¿Cuáles son estos gérmenes anaerobios más frecuentes? Y ustedes miran acá, ven la lista: Streptococcus, Fusobacteria, la Prevotella, el Bacteroides. Y entre los aerobios se tienen a los estreptococos, a los estafilococos y lastimosamente también a los estafilococos áureos meticilino resistentes. Entonces eso es importante saber porque quiere decir que la meticilina no se va a poder utilizar ya que hay resistencia a ese antibiótico. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, espero que alguien esté atendiendo. También pueden haber bacterias gram negativas. Bueno, evidentemente lo que estamos diciendo es, al mirar este cuadro, ya dijimos, es amplia
es amplio el espectro de gérmenes. Lo que estamos viendo es cuáles son más frecuentes, cuáles le siguen. Bueno, también bacterias gram negativas, como dijimos, y entre las gram negativas sobre todo la Klebsiella. Hay que recordar que en los pacientes inmunocomprometidos que tengan absceso pulmonar, allí puede crecer también pseudomonas aeruginosas y otros bacilos gram negativos. Pueden haber nocardia, micobacteria, hongos. Ese es el problema de los inmunocomprometidos, que pueden tener incluso otros gérmenes más que prácticamente no se ven en los inmunocompetentes. Bueno, y así va citando qué hongos, ¿verdad?, son los que pueden haber y qué parásitos. ¿Cuál es la sucesión de hechos que se genera en el absceso pulmonar? Bueno, ya sabemos, ingresan gérmenes y ya vimos las vías de ingreso de estos gérmenes. Y nos dice, una vez que estos gérmenes se instalan en el pulmón, causan inflamación, ¿verdad? Y en 1 o 2 semanas ya son capaces de producir necrosis. Estando 1 a 2 semanas, o sea, en poco tiempo, ya son capaces de no solo de inflamar, sino van un paso más adelante, necrosar estos tejidos pulmonares. Y luego se forma el absceso. Hay veces que esto que estamos viendo, este absceso que está aquí, se ingresa, incluso rompe un bronquio. Ingresa un bronquio, sigan lo que estoy mostrando para que entiendan lo que está diciendo, porque se nota eso en algunos pacientes. Ingresa, esto está totalmente cerrado, pero esto luego se puede romper y ingresa la pus, y cuando el paciente tose, entonces puede allí echar el producto de esa necrosis. Y es allí cuando queda entonces una cavidad donde hay líquido, o sea, la pus y el aire, una vez que empieza a expectorar el paciente. Hay un porcentaje de pacientes que nos dice aproximadamente la 10ª parte de pacientes que incluso además de hacer esto, hacen lo que se llama una fístula broncopleural. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce, miren acá a la derecha, esta fístula. Ustedes saben lo que es una fístula. Entonces, el contenido del absceso ingresa como esa fístula conecta con la pleura, entonces el absceso que se produce, la pus que se produce dentro del absceso ingresa por esta fístula y luego entra a cavidad pleural, y ahí que produce también un empiema. ¿Comprenden? Sí, doctora. Es decir, esto es más complicado aún, porque de tener una cavidad con pus, ahora no solamente hay una cavidad, un absceso en el pulmón, sino también en cavidad pleural. Ya la pleura también se involucra porque ahí ingresa este material necrótico purulento. ¿Cuáles son los síntomas? Ahora que ya sabemos el concepto de lo que es un absceso, cómo se produce la fisiopatología, que en pocas palabras traté de decirle, ¿cuáles son los gérmenes involucrados? Ahora queremos saber. ¿Y cómo se manifiesta en un paciente? Porque el paciente cuando viene no va a decir, vengo por un absceso que tengo, o vengo por múltiples abscesos que me ligué por siembra hematógena. No va a decir eso, sino nos va a venir a contar cuáles son sus síntomas. En primer lugar, nos dice que
los síntomas de los abscesos, que son por bacterias anaerobias, que dijimos que era lo más frecuente, y que le siguen frecuencia cuando están las bacterias anaerobias con las aerobias, es decir, ya es mixto, son cuadros crónicos por lo general. Entonces quiere decir que en el tiempo son lo que nos va a contar el paciente en base al tiempo, hace semanas o meses que está arrastrando el problema. Eso es lo que quiere decir. No nos va a hablar de un cuadro, en estos casos, de 2 días, de 24 horas, ¿verdad? No son cuadros agudos, sino generalmente van entre subagudos a crónicos. Y nos dice, este tipo de gérmenes se comporta por lo general, nos dice suelen ser, es muy importante. ¿Y qué síntomas incluyen? Tos productiva, es decir, tose y expectora. ¿Y qué características tiene la expectoración? Y puede ser, dice, o purulento, es decir, pus está expectorando el paciente, y a veces incluso la pus está combinada con estrías de sangre, es decir, es una expectoración mucopurulenta, perdón, una expectoración purulenta con hemoptisis mínima o hemoptoica también se le llama. ¿Por qué es importante manejar toda esa nomenclatura? Porque eso es lo que se escribe. Acuérdense que todo lo que encontramos tenemos que escribir en la historia de nuestro paciente, porque la historia clínica es un documento médico, pero también es un documento legal. Porque todo lo que ustedes escriben, con eso ustedes sustentan en base a esto, yo creo que tiene esto y por lo tanto esto es lo que le indico como tratamiento. Bueno, entonces estamos hablando de las características de esa expectoración. ¿Y por qué es importante que nos familiaricemos? Porque si el paciente no dice, nosotros tenemos que preguntar cuando hacemos el interrogatorio dirigido. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Bueno, y tiene otras características. Y mire que yo le digo, esto es muy, pero se siente porque ya lo he vivido. Hay un olor fétido. Si la pieza, el consultorio, a veces en los hospitales suelen ser pequeños, inunda la pieza el olor fétido. El paciente te habla y Dios mío, parece una cloaca. Y les digo así porque les va a ayudar a que se les quede más la información. Entonces, ese olor es un olor desagradable, maloliente, es fétido. Incluso el solo hablar abre la boca y uno cuesta estar cerca del paciente y hablarle de frente. Y si uno le pregunta si ya, cómo es el sabor de su expectoración, y es desagradable también. Algunos te dicen, es asqueroso, te dicen. Que ustedes alguna vez ya habrán tenido expectoración purulenta. Pero es muy probable que me digan, ni tiene ese olor, ni tiene ese sabor. Y bueno, pero estamos hablando de la expectoración del absceso pulmonar que ocurre con las bacterias anaerobias y aerobias incluso, pero sobre todo anaerobias, esta es su característica. Bueno, ¿qué más se encuentra en nuestros pacientes? Fiebre, sobre todo el que es inmunocompetente. Entonces tiene fiebre, sudoración nocturna, hay pérdida de peso. Incluso hay veces, sobre todo cuando ya pasó bastante tiempo, 2 o más semanas, ya está, el paciente se siente muy mal y está postrado. ¿Qué quiere decir? Le cuesta mucho levantarse de la cama. Y puede presentar hemoptisis, ya dijimos, y dolor torácico pleurítico. Ustedes han de conocer lo que es el dolor torácico pleurítico.
Si ustedes, por ejemplo, alguien les habla de todas, un paciente les habla de todas estas características, ¿a qué se le parece esta historia? ¿A qué patología se parece? Exacto. Exacto, se parece muchísimo. Pero aquí, ¿cuál fue la diferencia? Que en tuberculosis no se describe. ¿Cuál de estas características difiere? El aliento El fétido y aliento. qué más. El aliento y qué más. La expectoración. Una cosa es aliento. ¿Qué quiere decir? Que aunque no esté expectorando frente a nosotros, el solo hablar nos vamos a percibir su aliento. Pero él nos puede contar que su expectoración también es fétida y de sabor desagradable. Entonces recuerden, atiendan lo que están leyendo. Entonces, estos detalles son muy importantes porque les vuelvo a decir, cómo uno va pensando, cuando te viene un paciente así, ustedes creen que solamente cuando se termina de contar todo y revisar todo, ahí uno piensa qué tendrá. Uno cuando ya le está hablando al paciente, ¿qué será que tiene? Uno ya le mira, es más, ya te está entrando y ya le está mirando. ¿Qué será que tiene? Uno ya se fija, está rengueando, está muy flaco, tiene caquexia, ya uno está como una máquina, si es que realmente uno está haciendo su trabajo, uno ya le está estudiando a su paciente. ¿Por qué? Porque ese paciente viene para que se le dé un tratamiento. ¿Y cómo darle si no tenemos diagnóstico? Bueno, entonces, esos dos detalles, fíjense, porque así uno ya está mirando. Uno va escribiendo, uy, pero esto no va con tuberculosis, se parece tuberculosis, pero se le agrega esto, ¿no será un absceso? Bueno, así es. ¿Qué otras cosas más? Pero como dijimos que hay otros gérmenes involucrados, nos dice, si las bacterias involucradas son solamente aerobias, el cuadro es más agudo. Se parece a una neumonía bacteriana. ¿Y generalmente cuando ocurre neumonía, ustedes que ya dieron neumonía, cuántos días generalmente tiene de historia una neumonía? Pueden tener 2 días, 4 días, 5 días, una semana. Entonces, recién estuvimos diciendo, lo anterior se parecía a una tuberculosis y esto se parece cuando están las aerobias solamente, se parece a una neumonía bacteriana. ¿Y por qué es muy importante? No es que uno tiene que decir, no, ay, se va a parecer y porque yo tengo que rendir y saber poner. No, porque en la vida real quiere decir, podés confundir, vos podés llamarle neumonía a algo que es un absceso que nos está diciendo esto. Por lo tanto, eso se llama diagnóstico diferencial. Y el tratamiento va a diferir, eso es lo que quiere decir. Uy, porque después yo puedo decir, Dios mío, confundí neumonía, confundí con un absceso. Entonces, eso nos está diciendo esto acá. Tenemos que saber nosotros entender el lenguaje de la información que se nos da. Y con mucho interés, porque les digo, nos va a ahorrar, primero, bueno, nos va a ayudar a rendir bien o mejor si comprendemos y nos acordamos, pero en la vida real nos va a ayudar a no dar diagnósticos erróneos o disminuir la posibilidad de errar en diagnósticos. ¿Ustedes les gustaría errar en los diagnósticos? No, bueno, entonces, por eso es que les estoy diciendo esto. Ustedes ya tienen que pensar que en 2 años ustedes ya van a estar, si es que todo sale bien, ya van a estar ejerciendo la medicina. Ya no van a estar pensando quiero rendir bien nomás. Eso es una parte, pero eso es, realmente es mucho más grande la importancia de, no les digo solamente de neumología, sino de todo, para que ustedes aprendan a leer lo que realmente está significando esto. Bueno, sigamos. Por otro lado nos dice, los abscesos debidos a microorganismos distintos de los anaerobios
micobacterias, nocardia, no tienen secreciones respiratorias pútridas. Entonces eso es muy importante. Cuando está pútrido es porque hay anaerobio, eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, si no tenemos laboratorio o no tiene el paciente para pagar laboratorio o la razón que fuere y tiene expectoración pútrida, lo primero que tenemos que pensar es anaerobio. Entonces, porque nos está diciendo esto, porque nos estamos inventando nosotros. Entonces, al pensar anaerobio, después vamos a ver cuál es el antibiótico o los antibióticos que cubren bacterias anaerobias. Esa es la manera de pensar. Esa es la importancia de esta información. Bueno, recién vimos los síntomas, lo que nos va a contar el paciente. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué podemos averiguar o qué debemos averiguar también de nuestro paciente? Ver si tiene una causa predisponente de aspiración. Y cuando hablamos de la etiología, hablamos de todos los factores que es muy importante preguntar, ver si es o no es alcohólico, por lo que dijimos. Si es un paciente que tiene problemas neurológicos, si es un paciente que tiene trastornos de la deglución, si es un paciente que está consumiendo sedante o algo que le haga tener una mala mecánica para cuando tiene que deglutir. O todo lo que le puede hacer tener disfagia o trastornos de la conciencia. ¿Qué otra cosa? Acuérdense de fijarse siempre en su paciente. Si hay signos de enfermedad periodontal, ¿qué quiere decir? Si es signos, ¿qué quiere decir? Tenemos que mirar, no nos va a contar el paciente. Tenemos que mirar la boca. Abran. Hay que abrir la boca y revisar la boca del paciente. Y esto es lo que estuvimos hablando. ¿Ven este tipo? ¿Ya vieron alguna vez esta clase de boca? Yo no. Bueno, aprendan a ver. Fíjense toda la lesión, que hay una mezcla de sarro, acá está llena de, esto está lleno de gérmenes. Fíjense, estas encías están edematizadas, están inflamadas y todo lo que... Esta es la boca propicia para justamente hacer absceso. Otra manera de ver, fíjense, acá no vemos el negro que vemos arriba, pero ya aprendemos a ver. Esto incluso hay acá pequeños puntos de sangrado. ¿Están viendo? Acá está, esto tiene pus. Fíjense, esto es pus. Miren acá la boca. ¿Ustedes sabían que en Estados Unidos los odontólogos son médicos? Es decir, la odontología es una especialidad. Primero uno estudia medicina y después dice, bueno, quiero ser neumólogo. Otro dice, no, yo quiero ser gastroenterólogo. Y otro dice, quiero ser odontólogo. En nuestros países, en Paraguay por lo menos, no. El odontólogo solo, o sea, el odontólogo estudió odontología. No le estoy desmereciendo. Pero para que sepan, en Estados Unidos... Por eso muchas veces cuesta convalidar los títulos de acá porque piden que uno sea un médico. Y es la formación previa y después su especialidad es la odontología. ¿Sabían esto? No, doctora. Bueno, es que hay que ser muy preparado también para manejar todo esto. Ok. ¿Qué más vamos a ver como signos de absceso pulmonar? Le tenemos que conocer, esto es una batalla contra esa enfermedad, y le tenemos que conocer al enemigo, porque eso es lo que estamos haciendo. Conocer el perfil del enemigo para luego batallar contra ese enemigo. Mal podemos batallar si no sabemos ni quién es el enemigo ni cómo es el enemigo. Bueno, entonces nos dice, este es otro problema que tiene el absceso. ¿Se dan cuenta?
en su cuadro clínico demasiado se parece a cualquier, nos podemos confundir con qué facilidad con otras patologías. Y acá nos dice nuevamente, los signos del absceso son inespecíficos. O sea, no hay nada característico del absceso. Se parece otra vez a la neumonía. Quiere decir, vuelvo a repetir, ¿qué nos está diciendo? Podemos confundir con mucha facilidad con neumonía. Ojo, nos advierte y más nos vale tomar estas advertencias para que nosotros seamos tan cuidadosos y no nos equivoquemos. Bueno, tiene temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados. Si le hacemos el examen físico a la percusión, si hay derrame, ¿en qué caso hay derrame en el absceso pulmonar? Primero, ¿hay siempre o solo una circunstancia especial? Cuando hay la fístula broncopleural que les mostré. Bueno. Ok, entonces si hay derrame pleural, por supuesto que al percutir, ahí no hay aire, hay líquido y por lo tanto va a estar mate. Alguien tiene su micrófono abierto. Ok. Hay disminución de los ruidos respiratorios nuevamente. Sí, hay consolidación porque primero está por la etapa de neumonía y derrame, ya dijimos en el caso de que haya una fístula broncopleural y que el contenido del absceso ingrese a pleura y produzca empiema. Ponemos el estetoscopio, podemos auscultar crepitantes, egofonía y todo. Crepitantes y egofonía, ¿dónde se encuentra? Cuando hay un proceso de condensación y donde eso es neumonía. Entonces, efectivamente, es cierto lo que nos dice acá. Los signos se parecen a la neumonía y acá nos contó el por qué. No es simplemente porque ellos lo dicen. Acá nos desglosó perfectamente porque estos hallazgos se pueden hallar también en una neumonía. Pero vemos que el absceso no es una neumonía. Puede iniciar, pero luego absceda y produce cavidad. Eso, una neumonía común y corriente, no tiene una cavidad. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Entonces, llegamos a la etapa de diagnosticar. Ya estuvimos describiendo el perfil de esta patología y ahora tenemos que saber como médicos. Pues entonces, ¿cómo se diagnostica esta patología? Bueno, y nos dice en primer lugar, hay que sospechar, hay que pensar, tengo mis sospechas, como cuando decimos de alguien, me parece que fulana o fulano, uno te dice, ¿por qué decís que te parece? Y sospecho tal cosa, es decir, no tengo la certeza, pero por esto y por esto, yo creo que esto le está pasando, esto está haciendo. Generalmente cuando te ponen los cuernos uno dice, y le viste con el otro, con la otra, no le vi, pero hace esto. Entonces quiere decir elementos que le llevan a sospechar. Y bueno, y acá es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo sospecho? O un médico, ¿cómo sospecha que el paciente puede tener absceso? Y dice, la primera pista, los antecedentes. ¿Y qué antecedentes? Ya dijimos, tenerle en cuenta si tiene algo que le haga propenso a aspirar, a broncoaspirar. Y ya dijimos toda la lista de quiénes son las personas que son propensas a broncoaspirar. Ya dijimos, y acá vuelvo a repetir. La otra pista que nos va a llevar a sospechar es que tenga síntomas constitucionales y pulmonares subagudos, es decir, que están entre agudo y crónico. Nos dijo, pueden ser semanas. Y tercera pista muy importante.
radiografía de tórax. Pero tiene que tener una radiografía de tórax que muestre una imagen compatible con una cavitación. Si yo no veo en la radiografía una imagen compatible con cavitación, no puedo diagnosticar. Se diagnostica entonces con los antecedentes, todo lo que estuvimos citando, más una radiografía con lesión compatible. Eso quiere decir. ¿Me siguen? Bueno, entonces acá tenemos, otra vez se despliega varias cosas. Lo primero es lo muy importante, porque cuando generalmente se está en el consultorio o se está en el servicio de urgencias, lo primero que tenemos es el paciente, y si nos pueden contar cosas, genial, porque no siempre nos habla el paciente, a veces incluso ya está con alteraciones de conciencia, ¿verdad? Pero suponiendo que nos puede contar todo lo que ya dijimos, nosotros ahí ya sabemos que si sospechamos de que puede ser un absceso, tenemos que pedir imagen, porque nos está diciendo cómo tenemos que hacer el trabajo. Nosotros no vamos a inventar cómo se diagnostica. El problema va a ser aquel que, aunque ya se le da las pautas de cómo hacerlo, no lo hace, y bueno, ella ocurre generalmente, eso ya puede ser por otras cosas y nos va a llevar al error lo más probable. Bueno, entonces sepan que tienen que pedir radiografía de tórax. Pero acá vemos, dice, a menudo TAC de tórax. O sea que aparte de radiografía, ¿se puede pedir tomografía? Pues vamos a ver, se pedirá siempre, acá nos dice siempre. La radiografía de tórax no es se puede o no se puede. Nos dijo que hay que tener radiografía de tórax y que tenemos que ver. O sea, eso no se discute. Y eso es aquí en Estados Unidos, en Tanganica, donde fuere. Ahora, había sido que se puede pedir TAC, pero no siempre. Entonces veremos después en qué circunstancias se pide tomografía. Luego nos dicen cultivos de esputo, broncoscopía, cultivo de cualquier líquido pleural. Bueno, entonces quiere decir que ¿en qué casos vamos a pedir esto? Pero ya tenemos nuestro GPS, nuestra ruta a seguir es esto. Esto es lo primordial. Y después vamos a ver por qué nos dice otras cosas. Y la radiografía de tórax ya nos dijo que hay que ver en la radiografía de tórax, hay que ver una lesión compatible con una cavidad. Entonces miramos esta radiografía simple de tórax PA y vemos imagen anular, paredes gruesas con nivel fíjense, imagen densa, aéreo. Esta es imagen radiolúcida. Entonces, un paciente que me contó toda la historia, o su familiar, o quien le trajo la historia que ya aprendimos que tenemos que preguntar o saber, más esta imagen, entonces, acá ya tenemos el diagnóstico tal cual nos dijo la bibliografía. En este caso, acá vemos que nos dice que este es un absceso pulmonar agudo. Nos habla de que está bien circunscrito, bien definido, podemos seguirle perfectamente en todo su contorno. Pero también que vemos cómo está el parénquima, donde está este absceso. Y también es un parénquima que no está inocente, está densificado, es un parénquima enfermo. Es cierto, no vemos el absceso, otro absceso más, pero también el parénquima pulmonar está enfermo, que le rodea al absceso. Bueno, en una infección anaerobia, ¿ya se acuerdan las características de lo que era el absceso pulmonar por gérmenes anaerobios? Y por aspiración, la radiografía de tórax muestra clásicamente
consolidación, y esto que vimos acá, esta imagen densa a nivel del parénquima, acá está el parénquima, está consolidado. Y tiene una única cavidad, y vemos una sola cavidad que tiene un nivel hidroaéreo, que ya dijimos. Esta es la parte hidro y este es aéreo. Y sobre todo, cuando ocurre, dice, por aspiración, las localizaciones que tiene el absceso, ocurre por lo general en las porciones declive cuando el paciente está acostado. Porque generalmente cuando broncoaspira, todas esas personas que citamos, cuando están acostados. Entonces, cuando se broncoaspira, por la anatomía de los bronquios, se broncoaspira más al lado derecho y en las porciones de declives cuando está recostado el paciente. Entonces, generalmente esa es la ubicación que se ve el absceso en la radiografía. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, y ahora vemos la lateral de esta imagen, de esta radiografía de tórax. Si ustedes ven, acá está el absceso. Este es. Nuevamente vemos el nivel hidroaéreo. ¿Y cómo está el parénquima circundante? Está más consolidado. Bueno, dijo que a veces la tomografía, a veces, y cuando, porque la tomografía tiene su valor, tiene su costo. Cuando se pide tomografía, generalmente dice, en primer lugar, no, ya nos dijo que no, sí, ¿qué es lo que nos decía acá? Vamos a volver a mirar. A menudo, no siempre. Entonces quiere decir en qué circunstancias entonces. Y nos dice aquí, la TAC no se necesita de forma rutinaria, es decir, no todo absceso yo le voy a pedir tomografía, yo le voy a pedir sí radiografía. ¿Y cuándo yo voy a...? Y entonces la pregunta es, ¿cuándo le voy a pedir tomografía entonces? Y nos dice, si la cavitación que vemos es clara en la radiografía de tórax y tu paciente tiene factores de riesgo para absceso pulmonar, no vas a pedirle tomografía, puesto que ya te cerró el diagnóstico. Ves una radiografía muy clara su cavidad y tu paciente te describe todos los antecedentes que ya dijimos. Entonces no hay necesidad de ir a una tomografía. Pero cuando no te queda clara la imagen que ves en la radiografía, no estás seguro, y ese no está seguro porque la imagen no es clara, porque otra cosa es no estoy seguro porque yo no comprendo, no sé leer bien una radiografía. Ese es harina otro costal. Que eso también ocurre. Ve un médico y dice, ay, no estoy seguro que él puede ver, y ve otro y dice, no, esto es tal cosa, y está bien formado, bien sólido, entonces, no hace falta que te vayas a un ataque, tenés esto. Entonces, se va a un ataque cuando la imagen de la radiografía no es clara. Entonces, no le podés pedir a una radiografía más de lo que te muestra. Entonces, en ese caso, decir, bueno, tiene esta imagen, pero no es bien claro si realmente esto es un quiste, es una bulla, porque también el quiste es una imagen anular. La bulla es una imagen anular. No entiendo si es quiste, bulla o absceso. Entonces, como no es bien clara la imagen, voy a pedir un ataque. Ahí, porque si no te va a decir, doctora, yo tengo apenas 300.000, traje 250.000 y el ataque supera mucho más eso. Entonces, hay que también, incluso por eso es muy importante conocer bien, saber, tener buena lectura también de la radiografía de tórax. Bueno, como vemos acá en la TAC, el absceso, y nuevamente, imagen redondeada, los bordes son muy gruesos, esa es la característica, gruesos e irregulares. Y hay nivel hidroaéreo, y esto es compatible con un absceso pulmonar. Ni la bulla tiene esa característica, ni los quistes que tienen paredes muy finitas tienen esas características. ¿Vamos bien? Sí, doctora, súper.
Bueno, y fíjense, antes de irme acá abajo, fíjense en esta tomografía. Este es un paciente que está evidentemente en decúbito dorsal. Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Y generalmente los abscesos, nos decía, se ubican en las partes declives cuando el paciente está recostado. Esta imagen corresponde a este. Miren, es enorme. Acá está grande con nivel hidroaéreo. ¿Notan? Y está en el lóbulo inferior izquierdo. Esta imagen se corresponde a esta, en la lateral. Y es más, acá ya decimos que es posterior. ¿Notan? Bueno, acá notan. Esto corresponde a esto. Seguimos, estamos en diagnóstico. Después nos dijo, nosotros fíjense, y acá hay que entender, con los antecedentes y la imagen de radiografía, y si por alguna cosa tuvimos que necesitar tomografía, ya hacemos diagnóstico de absceso, ya decimos absceso pulmonar. Y ahora, ¿por qué nos dice hay que hacer cultivo de esputo? Ah, porque ahí podemos decir, sí, tiene absceso pulmonar. Ahora, ¿qué germen está o qué gérmenes hay en ese absceso? Ah, y para eso la imagen no te va a decir. Hay que únicamente enviar al laboratorio. Para eso es, pero el diagnóstico se hace ya, vuelvo a repetir, uno ya puede decir absceso pulmonar con la historia clínica y la radiografía. Ahora, germen involucrado. Y nos dice, bueno, en ese caso, pedile hacer el análisis del esputo. Entonces, generalmente se ponen en estos frascos, ¿verdad? Estériles, ahí expectora al paciente y se le manda al bacteriólogo, ¿verdad? Que es un químico, por lo general, bacteriólogo, y hace el frotis, que es este que se mira, que ya saben, entre la lámina y la minilla al microscopio, pero sobre todo, ¿qué es lo que se necesita? Dice cultivar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también se tiene que poner el esputo en medios de cultivo para ver qué está creciendo. Incluso pedir, si por ejemplo es un inmunodeprimido, tenemos que nosotros pedirle al bacteriólogo, hace crecer también, por favor, o sea, pone medios también para hongos, no solamente busca bacterias, busca hongos, busca VAR. Entonces nosotros escribimos eso. Entonces se llama Pedro Fernández, nuestro paciente, ponemos Pedro Fernández, esputo abajo, frotis, y poner cultivos, lo que más nos interesa, cultivo, gérmenes comunes, ahí van las bacterias, hongos y pedimos VAR, que es el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, para ver cuál es el germen. Ahora, ustedes recuerdan que nos decía de entre todos los gérmenes posibles, que son bacterias, gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, también pueden haber hongos, nos dijo, pueden haber micobacterias, pueden haber parásitos. Y de entre todos nos dijo en todo momento que los más frecuentes son, ¿cuáles dijo que eran? Exacto. Y ustedes ya se recuerdan las características de los anaerobios, que describimos muy bien. Pero fíjense el problema que tienen los cultivos. Miren lo que dice, y es cierto. Rara vez se identifican bacterias anaerobias en los cultivos. El paciente puede tener la fetidez, la putridez, el color, todo lleva a pensar de que tiene un absceso por anaerobios, pero el problema está que es muy difícil identificarles en laboratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Te puede venir negativo y que de hecho muchas veces, la mayoría de las veces viene negativo para anaerobio, pero esa es su característica. Y uno se pregunta, ¿y por qué cuesta tanto identificar a los anaerobios? Y acá nos dice el por qué. Primero, porque es difícil obtener muestras no contaminadas y porque la mayoría de los laboratorios no realizan bien
es cierto, y con frecuencia los cultivos para anaerobios, entonces les falta, como decir, ese expertise. Y fíjense de dónde nos viene esa información. Miren acá abajo, en Estados Unidos es así, cuesta, y en nuestros países aún más cuesta todavía. Y les digo que es así. Por eso es que es muy importante, como que tanto cuesta que crezcan los anaerobios, identificarles, se saben esconder. Por eso es muy importante conocer sus características que dijimos, porque aunque nos ven, porque hay veces que ya ha ocurrido así, te viene negativo y lo mismo le damos el antibiótico. Y cuando nos dice el jefe de sala o el paciente o los familiares, ¿y por qué le dieron este medicamento? Porque es caro. ¿Por qué le dieron esto si no creció tal germen? ¿Verdad? Y por ese hecho, porque su expectoración es pútrida, porque tiene factores, los factores, las comorbilidades que dijimos, y generalmente no suele crecer. Entonces, si la bibliografía lo dice eso, nosotros repetimos, está bien hecho nuestro trabajo. Bueno, ok, entonces ya entienden ustedes que si quiero, pero los otros gérmenes algunas veces crecen. Pero vuelvo a repetir, si bien acá dice diagnóstico, acuérdense, si estamos buscando el germen, ya es la etiología, el diagnóstico etiológico, el diagnóstico de absceso ya está hecho por imagen y antecedentes. Ahora, la etiología es qué germen y por eso estoy pidiendo eso. Bueno, acuérdense, dijimos que hay veces que hay el absceso, dijimos, hace una fístula broncopleural, entonces se forma un empiema. ¿Y qué es empiema? Presencia de pus en cavidad pleural. En estos casos, si cuesta, lo mismo si tiene expectoración el paciente y estamos buscando el germen, le pedimos esputo y para buscar el cultivo de esputo, como recién dijimos. Pero también se hace una punción pleural, de líquido pleural, para obtener muestra, y también ese líquido pleural se envía también al bacteriólogo pidiendo también frotis y cultivo de lo mismo que pedimos para esputo, pero esto porque expectoró. En cambio, lo que sacamos aquí también pedimos lo mismo. ¿Comprenden? ¿Sí? Y puede aparecer a partir de las a partir de las 2 semanas ya. A veces, pero claro, eso no importa. Es más, hemos visto pacientes que cuando vienen a consultar ya está con las dos cosas. Tiene el absceso y la fístula broncopleural. Lo importante es que uno diagnostique, que uno diga, ah, esto está pasando acá, porque está el pulmón enfermo y está enferma la pleura. ¿Comprendido? Bueno, entonces, pero recuerden, tienen que tomar material también de acá. ¿Y cómo se obtiene? Por punción pleural. Con una jeringa, eso se habrán dado ya en patología quirúrgica, cómo se obtiene, ¿verdad? Cuántos centímetros cúbicos se ponen en frascos estériles y se pone líquido pleural de tal paciente y se envía para, así como en este se pone en frasco también, estéril, esputo de tal paciente y pido tal cosa. Así nomás. Entonces uno sabe, y ahí uno dice, mira, un poco en líquido pleural me creció tal germen o tales gérmenes. Bueno, hay veces que no conseguimos que expectore el paciente, sobre todo cuando hay poco. No se consigue, pero queremos tener demasiado, queremos saber, y hay veces que generalmente cuando el paciente no tiene tantos medios, ya le hacemos lo que se llama el tratamiento empírico, es decir, vemos sus antecedentes y la radiografía, decimos absceso pulmonar, ya le hacemos su tratamiento. Pero hay veces que hay pacientes, sobre todo dicen, no, pero yo que sé que es germen o la familia, entonces decimos, pero no podemos tomar, no expectora o no expectora bien, hay veces que eso ocurre, ¿verdad? Por más que cuando uno nota que estamos viendo el catarro, pero no logra expectorar,
Hay veces que, bueno, no tiene la fístula broncopleural, no tiene el absceso, solamente tiene esto. Y decir, ¿de dónde vamos a sacar material para estudiar? Y bueno, en ese caso no queda de otra que hacerle una fibrobroncoscopía, meterle el tubo para a partir de eso extraer el material y mandar al laboratorio pidiendo otra vez lo mismo que estuvimos diciendo. ¿Cuándo también se hace fibrobroncoscopía? En el caso ese que vimos que nosotros podemos desconfiar, ¿no será que está haciendo un cáncer? Y detrás del cáncer, como estábamos diciendo, hacen su absceso. Hay veces que el paciente no sabe que tiene cáncer, viene por el absceso y resulta que después uno va a estar, se le va curando, se va limpiando el absceso y ahí resulta que tiene cáncer. Y ahí entendemos, hace el absceso por el cáncer, que lo que está haciendo es la obstrucción endobronquial que dijimos. Bueno, ahí. Entonces, hace la fibrobroncoscopía y está mirando acá en la pantalla, ¿verdad? Esto se puede mirar directamente aquí, pero muchas veces, y sobre todo cuando nosotros en nuestro servicio tenemos con esto, ¿verdad? Que se llama teaching, se le llama también, ¿para qué? Porque si estamos solamente, el broncoscopista mira directamente de acá, solo él ve. Y hay veces que cuando nosotros, por ejemplo, entrábamos para mirar como residentes, entonces él nos pasaba esto que acá tiene en la mano para que miremos. Y al otro, y hay veces que ya se movía acá abajo el lugar donde estaba la punta del endoscopio. Entonces, se conecta a esto, se le llama una torre, ¿verdad? Donde está conectado, entonces todos están mirando, no solamente el endoscopista, el broncoscopista, perdón, está mirando, y sino todos los que le acompañan y se está aprendiendo, ¿verdad? Y generalmente los que hacen broncoscopía son neumólogos. Sí, los que llegan, por ejemplo, a extrabronquios, muchas veces para mirar adentro también son los otorrinos, pero ellos ya no llegan más abajo, o sea, ya ingresan más o sea, ingresan únicamente los neumólogos. Bueno, entonces esto para que sepan, entonces, generalmente si van a ser clínicos lo que van a estar tratando y necesitan esto, van a tener que llamarle a un neumólogo, para que sepan cómo moverse. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Ya tienen el diagnóstico, pues, ya dicen, es un absceso, puede que tengan o no tengan gérmenes, ya saben eso, ¿verdad? ¿Ya entendieron por qué? Bueno, ¿qué tratamiento se le da? Antibióticos, no hay de otra, porque está inflamado, está infectado eso, ¿verdad? Y si el paciente no está muy grave, entonces se le puede dar antibióticos orales. Hemos visto pacientes que con tratamiento oral solamente, y se puede usar amoxicilina, clavulanato, acá ven las dosis, son dosis altas porque es amoxiclavulanato cada 12 horas. Si el paciente es alérgico a la penicilina, acá está la opción. Se le da clindamicina en dosis 300 vía oral, solamente que en este caso es cada 6 horas. Si el paciente está más grave, evidentemente la vía de administración tiene que ser intravenosa. Bueno, y se utiliza beta-lactámico, o sea, es más o menos lo mismo a esto. Un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa. Acá tenemos ampicsulbactar, se le dosifica 1 a 2 gramos cada 6 horas. Otra alternativa es carbapenem. Tenemos el imipenem con cilastatina, acá tienen la dosificación. La otra posibilidad es metronidazol con esta es más barata, ¿verdad? Porque el imipenem es muy caro, entonces acá hay otra posibilidad. Dependiendo también de lo que se consiga y de la posibilidad del paciente de pagar. Entonces, cuando se tiene así un poquitito más de diversificado lo que se le puede ofrecer al paciente, eso ayuda mucho a hacer el trabajo. El problema nomás es, yo recuerdo muy bien que en mi residencia he visto gente morir de abscesos, sobre todo recuerdo a un hombre que era de unos 40, 42 años, que tenía múltiples abscesos. Uno miraba su radiografía y realmente prácticamente había poco pulmón porque casi todo era absceso y tenía abscesos bilaterales de vértice a base. Y tenía una frecuencia respiratoria muy alta, y utilizábamos en él el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas intravenoso, con penicilina 2 millones, así tal cual está aquí.
tratamos, o sea, usábamos las dosis óptimas y mejoró un poco, pero no, ya no podía, no, a los 5 o 6 días no salía totalmente, y era porque ya teníamos que pasar probablemente, o sea, no es probablemente, teníamos que ir a la clindamicina, ¿verdad? Y en ese entonces solamente clindamicina había en Estados Unidos, no había en Paraguay ni en la región, porque muchas veces si algo no hay en Paraguay se busca lo primero que se pueda traer de Argentina, se le manda a los pacientes, se le dice cruzar a FOS, trae de Brasil, ¿verdad? Pero ni allí había, o sea, en la región no había clínica, y era un paciente, me acuerdo, de escasísimos recursos. Entonces le queríamos llevar a carbapenem, y como estaba en un hospital público, él ni siquiera esto podía comprar, ni el metronidazol ni la penicilina. Entonces terminó falleciendo. Y entonces, por eso es bueno tener estas otras alternativas. Bueno, el tiempo es ahora. Fíjense que le está diciendo dar cada tanto según el esquema que se pueda elegir de entre estos. El tiempo es, ¿y cuánto tiempo va a estar con su vía intravenosa el paciente? Generalmente cuando el paciente mejora mucho, es decir, ya prácticamente, o sea, no tiene fiebre, come mejor, tiene su expectoración, cambia de color de ser amarillenta, verdosa, pútrida, enrumbrosa, ya se va aclarando, tienen menor cantidad, el paciente está más fuerte, come mejor, y bueno, ahí se toma la decisión, tiene que continuar con el antibiótico, pero se le cambia la vía, en vez de la intravenosa ya se le pasa a vía oral, cuando entonces el paciente mejora en ese aspecto. ¿Por qué? Porque recuerden que lo mismo tener una vía es una vía en que se pueden infectar también. Bueno, es una regla general, no solamente para neumología. Bueno, el problema también es, acá tenemos en los casos que hay las infecciones que sean meticilino resistentes, ya hay esta droga. O sea, vancomicina ya hay hace bastante tiempo, y la linesolida o linesolid se le llama, es un poco más nuevo que si se tiene acá, por lo menos en Paraguay, hace como unos 8 o 10 años, ¿verdad? Pero antes, yo les digo, 20 años atrás no se tenían estas posibilidades. Bueno, a ver. Esto es para saber nomás. La clindamicina, yo les digo, es un fármaco realmente de primera elección. Los pacientes, por lo general, a lo que se les indica clindamicina, muy rápido salen. El problema que se está viendo con la clindamicina, entonces hay que estar muy expectante, ¿verdad? Es que empiezan a infectarse por Clostridium, el Clostridioides difficile, que se le llamaba Clostridium, ahora ya cambió su nomenclatura, se le dice Clostridioides. Ese es el tema en medicina. De repente hace 10 años era una cosa, y ya resulta que hace 2 años es esto, ya tenemos que ir cambiando. Y así les puedo decir cuántas cosas han cambiado, de cosas que me maté leyendo como estudiante, y de repente tenía que matarme porque se me quedó tanto, y después había que desaprender y poner la nueva idea. Pero esto es así, de ciencia. Bueno, ok. Generalmente el tiempo de tratamiento con el absceso son 6 semanas. Es un tratamiento largo. 6 semanas en total. Por lo menos todo lo que les hemos tratado acá, lo que yo he visto en hospital, ¿verdad? Y lo que les he visto en consultorio, en ambiente hospitalario, todos son 6 semanas. Todos. Menos de eso no nos atrevemos a darle, ¿verdad? Y acuérdense que esta información es americana, les dije, les estoy mostrando, pero yo siempre le hablo a nuestra realidad, y esa es una realidad regional. Por ejemplo, tal vez ellos, o sea, de hecho ellos puedan atreverse a dar 3 semanas, y yo no puedo dejar de mostrarles esto porque es, digamos, es lo que se consume también, esta bibliografía, pero nuestra realidad, 6 semanas, como mínimo 6 semanas. Y ahí, ¿por qué digo como mínimo? Porque está esto que es cierto. Cuanto más grande el acceso, generalmente tardan más tiempo en verse la resolución, no solamente clínica, sino también radiográfica. Que también se ofrece, aparte del tratamiento antibiótico, hacer fisioterapia torácica, hacer drenaje postural,
ofrecer cirugía cuando hay algunos pocos pacientes en que se tiene que hacer extirpación quirúrgica, pero eso es pocos pacientes. ¿Y a quiénes? A esos pacientes que siguen estando mal y no responden a los antibióticos. Entonces ahí uno se pregunta cuando se hace las juntas médicas que se dicen, no, ¿verdad? Reuniones anatomoclínicas, decimos, no sé, hace 3 semanas que nuestro paciente está con esto y tuvo una leve mejoría, una moderada mejoría, pero se estancó y ya no sale de esa. Entonces ahí uno empieza a decir, ¿y qué dice la bibliografía? ¿Qué más le podemos ofrecer? ¿Se le hizo bien el drenaje? Ah, no, hay que hacer drenaje. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que poner en ciertas posiciones para que drene, que favorezcan el drenaje. ¿Quiénes se encargan de eso? Ahí les mandamos a los fisioterapeutas, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, les digo, en el hospital neumología, constantemente les vemos a los de fisioterapia, porque les estamos llamando para los distintos tipos de pacientes que tienen que recibir como parte de complementación de su tratamiento la fisioterapia pulmonar adecuada a la patología que tienen. Y bueno, entonces hay que hacer la fisioterapia lo que ayude a drenar ese absceso, ¿verdad? Y si haciendo bien el tratamiento antibiótico y el tratamiento de fisioterapia no funciona, entonces ahí se pudiera barajar la posibilidad de que ese absceso se pueda sacar por cirugía. Estamos diciendo que en pocos pacientes, ¿verdad? Y nos dice en qué condición. No es cualquier paciente tiene absceso y tiene que ir a cirugía. Atención, no. Está diciendo muy bien en qué casos se pudiera ofrecer. Y evidentemente, si va a entrar a cirugía, ya hay que ver también si el paciente va a tolerar, porque es una cirugía muy grande, y ahí ya entra cirujano torácico. Bueno. Acá nos dice qué técnica de cirugía se utiliza, que no es que solamente se puede hacer cuando se va a sacar el absceso, no es que el absceso solo, sino una resección del segmento, todo un segmento pulmonar tendría que ir cuando se saca el absceso. O incluso hay casos y nos dice qué tamaño tiene que tener, tienen que ser unos abscesos pequeños, menores a 6 centímetros. Ustedes calculen con lo que son 6 centímetros. Pudieran calificar la técnica que se va a utilizar, es la segmentectomía, ¿verdad? El segmento donde está el absceso, y si es más grande, se le tiene que sacar todo un lóbulo. O sea, no son cirugías pequeñas, son enormes cirugías. Ok. Y acá para mostrarles ya un caso, es lo que corresponde más o menos para su preparación como futuros médicos, lo que mínimamente debieran de saber del absceso pulmonar. Este es el caso de un hombre de 63 años, alérgico a la penicilina, fumador de 60 paquetes año, muchísimo es eso, y una ingesta diaria de 1/4 de caña, y fuma y toma desde los 25 años, imagínense. Muchas veces así recibimos personas ya entrando a la tercera edad, pero resulta que todo lo que tiene en la actualidad es fruto de lo que inició en su juventud, desde los 25 años. Bueno, es una persona conocida hipertensa, dislipidémica y con tratamiento irregular. Consulta por un cuadro de una semana en que presenta fiebre, expectoración herrumbrosa, dolor torácico de características pleuríticas. Entonces, yo supongo que ustedes ya saben lo que es un dolor torácico de características pleuríticas. ¿Dónde está este dolor torácico de características pleuríticas? En mi tórax derecho. Y nos dice, previo al inicio de esta sintomatología, tuvo un cuadro sincopal con vómito. Ustedes saben lo que es síncope, ¿verdad? Tienen que saber para poder entender. Entonces tuvo ese cuadro, tuvo un síncope y vómito con el síncope. Al examen físico tenía una presión arterial de 150, estaba hipotenso, su frecuencia cardíaca 76 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 93% y una temperatura de 37,6. Entonces ustedes acá ya tienen, con estos signos vitales, ya tienen que estar viendo cómo están estos signos vitales. Ya les dije, PA está hipotenso.
Frecuencia cardíaca está en rango. La saturación de oxígeno, ¿cómo está? Disminuida, pero una disminución leve. Entonces hay que saber cuáles son los valores normales de saturación. Si ustedes no se manejan los valores normales, ¿cómo van a saber que están alterados? Temperatura 37,6. ¿Tiene o no tiene fiebre? Febrícula tiene, doctora. Febrícula, excelente. Entonces, mirando esto, ya están teniendo más idea su paciente. Boca, ausencia de piezas dentarias en arcada superior. Imagínense ya la boca de su paciente. Piezas dentarias de arcada inferior con signos de periodontitis. En realidad, en la historia clínica, acá no tendría que decir signos de periodontitis. Esto ya es un diagnóstico. Hay que describir las lesiones. Pero para acortar, nomás le puse así. Se describen las lesiones. Qué sé yo, eritema, edema, placas negro blanquecinas en raíces dentales, dientes mal, así se va describiendo. A la auscultación pulmonar crepitante en base derecha. Resto de exploración física normal. Analítica sanguínea llamó la atención, leucocitosis con neutrofilia. Entonces, así uno que va pensando, ¿qué piensa primero? Si tiene fiebre, expectoración, miren acá, fiebre, expectoración herrumbrosa, dolor, una semana de evolución. ¿Qué creen primero? ¿Qué tipo de patología es? Patología degenerativa, patología neoplásica, patología infecciosa. ¿Hacia dónde va? Patología infecciosa. ¿Por qué decir que es infecciosa? Y fíjate, vos te vas mirando acá. Vos decís, es infecciosa porque tiene fiebre. Vos fundamental. Te inclino, porque así se piensa como médico. Porque si esta historia le presentamos al jefe de sala, unos residentes, y te va a decir tu jefe, ¿por qué decís que es infecciosa? Y va a decir, tiene fiebre, tiene expectoración herrumbrosa. ¿Qué más? Tiene 37,6, febrícula al examen físico. Tiene signos de periodontitis. Eso es la clínica. Y en el análisis, en el hemograma, leucocitosis con neutrofilia. Ok, entonces sí, todo eso es sí por esto, digo, no, yo digo porque yo digo, no, fundamento el por qué. 1, 2, es un cuadro agudo, subagudo o crónico. ¿En qué se van a fijar para decir si es un cuadro agudo, subagudo o crónico? En el tiempo. Si es un cuadro de una semana, 7 días, es un cuadro agudo, este cuadro infeccioso, ¿es agudo, subagudo o crónico? Una semana, 7 días, es un cuadro agudo. Todo eso es semiología, un cuadro agudo. Entonces, cuadro infeccioso, agudo. ¿Y dónde está este cuadro agudo infeccioso? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿Qué les parece? En el pulmón derecho. ¿Por qué decís que es pulmón derecho? ¿Qué te hace pensar que es el pulmón derecho el problema? Por los que crepitantes en base derecha, a la ocultación pulmonar. Exacto. 1. ¿Y qué otro te habla de pulmón derecho? O te lleva hacia el pulmón. Pero que es derecho el problema. ¿Qué otra? Está muy bien. El dolor, o sea, nunca se olviden, por algo la clínica es importante, o sea, lo que cuenta y lo que se encuentra. Entonces, 1, él dijo, me duele acá. 2, le revisaste y encontraste a la auscultación crepitante, o sea, te lleva al lado derecho. Puede que haya más, pero con seguridad
Esas son las evidencias porque hablamos por evidencias. Es decir, tengo la evidencia, ¿verdad? Ok, muy bien. Y entonces hasta ahí llegamos. Hay algo, tiene una infección que al menos está en pulmón, las evidencias están allí. Y cómo está ustedes ven sus signos vitales. Y aparte dijimos tiene este signo de periodontitis, que tiene como antecedente importante. ¿Qué le pasó? Dijo a él. Previo al inicio de algo le llamó la atención. ¿Será que tiene que ver? ¿Qué le pasó antes de que presente este cuadro? La síncope con vómito. Y hay que saber entonces qué es un síncope. Es una pérdida de la conciencia transitoria, pero que se recupera solo, espontáneamente, enseguida. Y encima dice, le pasó eso y tuvo vómito, porque uno puede tener eso y no tener vómito. Bueno, entonces dice, se le pidió una radiografía de tórax. Ya los colegas que le miraron dijo, hay algo en el pulmón, ergo. Por lo tanto, miremos el pulmón. ¿Y cómo vamos a mirar? No hay otra radiografía de tórax. Porque ellos también pensaron así como acá los que dijeron, en el pulmón hay algo. Entonces piden radiografía de tórax. Y vamos a ver qué vino la radiografía de tórax. Miren, y encima dijeron, acá creemos que hay algún pulmón derecho. Y dijeron por qué también. Y miramos el pulmón derecho. ¿Qué hay? Vemos una imagen nuevamente, paredes gruesas, nivel hidroaéreo, cómo está el parénquima que le circunda. Y también está condensado, que nos dijo que podía pasar. Entonces, esta radiografía, con esta historia, esta es lo que se dice historia del libro, no siempre es así, pero hay que por lo menos aprender lo característico, y una vez que uno aprende bien lo característico, va a empezar a notar que muchas veces se presentan cuadros no tan característicos que son más difíciles de diagnosticar. Lo característico es más fácil siempre. Lo no característico es más difícil, pero hay que empezar por esto. Entonces, si nos dice, un paciente nos contó la historia y tiene antecedentes para que haga broncoaspiración este paciente, y encima nos dijo, le llamó la atención que previo a esa semana le pasó lo del síncope. ¿Tiene la historia compatible para absceso pulmonar? Completamente, doctora. Tienen. Y uno pudiera pensar también, sin mirar esta radiografía con esa historia, ¿qué otra cosa querían pensar aparte de absceso? ¿Qué se puede pensar? ¿Qué otro cuadro? Neumonía, ¿verdad que sí? La neumonía puede ser un cuadro de una semana, puede tener fiebre, puede tener expectoraciones rumbrosas, puede tener dolor, algunas neumonías pueden doler, sobre todo si hay derrame. Puede haber leucocitosis con neutrofilia, puede darse una neumonía en un fumador y que es alcohólico, ¿sí o no? Y bueno, entonces, y eso nos dijo, se parecen, pero al mirar la radiografía, ¿se inclinan a neumonía o se inclinan a absceso? Exacto, pero sin la radiografía se puede pensar también en neumonía, y eso ya nos advirtió que los cuadros agudos se parecen a neumonía, decía. Bueno, ¿qué tratamiento le van a dar a este? ¿Sí o no? No, 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 porque justamente es alérgico y te daba la opción
que se le daba a los que no son alérgicos. O sea, que la respuesta es, si vos le estás atendiendo a este paciente, le vas a decir antibiótico. Y segundo, que vas a decir, tengo que darle un antibiótico que para los que son alérgicos a penicilina. Entonces voy a buscar que la ciencia que da a los que son alérgicos a penicilina, y ya vimos allí. Así nomás tenés que pensar, porque así se piensa en la vida real, no es para rendir el examen nomás. Esa va a ser tu primera decisión. O sea, ya sabes que le tenés que dar antibiótico como médica. Tu segunda decisión va a ser, ¿qué antibiótico? Y ya dijimos, uno para que se le puede dar a alguien que es alérgico a penicilina. Tercera decisión, vía oral o vía parenteral, intravenoso le vas a hacer a este paciente. Yo les estoy enseñando a pensar, yo supongo que ya habrán aprendido en otras materias, pero esto que les digo sirve para cualquier materia, no solamente para neumo. ¿Cuál es la vía de administración en este caso? 63 años. ¿Y por qué parenteral? Porque todo es por qué. Porque así también te va a preguntar la familia, te va a preguntar si vos sos residente, te va a preguntar tu jefe de sala o tu jefe de guardia. ¿Por qué decidiste eso? ¿En qué te fijas? No, hay algo que le marca más. ¿Qué le marca? Fija sus signos vitales. Miren siempre los signos vitales. Por algo dice signos vitales de vida. Y les dije bien, miren, se está yendo a hipotensión. Eso no es bueno. Está hipotensando tu paciente. La saturación ya está empezando a disminuir. Saturación de oxígeno quiere decir. Eso, y le podés poner, si querés, paciente de edad, fumador, y si querés ponerle lo que tiene como comorbilidad, también lo de ser alcohólico. Por eso, vía parenteral. ¿Me comprendés? Porque nos decía que la vía oral se da en pacientes leves, en casos leves. Todo lo que no sea leve, y entonces estamos viendo acá, si mi paciente ya no es leve, ya no lo le corresponde vía oral. Por eso son importantes esas primeras directrices grandes que nos damos. Bueno, ok. Creo que acá termina. Simplemente lo que dice, acá hay un infiltrado heterogéneo. Y claro, este es el infiltrado heterogéneo. Acuérdense, siempre esto es homogéneo, esto es heterogéneo. ¿Verdad? Y hay una imagen cavitada con nivel hidroaéreo y este corresponde al lóbulo superior derecho. Generalmente cuando ya son residentes en neumología se les dice exactamente en dónde está ubicado. Uno no puede decir nomás campo pulmonar superior, no, hay que decir exactamente el lóbulo. Pero en fin, lo importante es que al mirar se vea y esos grandes rasgos del manejo del paciente. No les pedí pequeñeces, sino cosas grandes. Y les mostré cómo se piensa. Bueno, ya dijimos cuál es el diagnóstico diferencial de acceso pulmonar, una NAC, neumonía adquirida en la comunidad, ya se explicó por qué. Ya dije en algún momento, una bulla por la forma que tiene, ¿verdad? Uno también puede ser una caverna de tuberculosis. Bueno, en ese caso hay que estar estudiando tuberculosis también, el quiste que les dije, o puede ser un cáncer que se cavita. Bueno, entonces ahora van a tener, les voy a decir que vamos a vernos para las 4, espérenme un segundito, 4:55, porque tenemos el otro tema. ¿Estamos? Está bien, doctora.